que escuchen bien, dice que se bautizó ella y que oyó una voz que le decía que ella era la hija amada, ella era la escogida. ¿Y a quién le dijo eso el Señor? A Jesús Santo. Dice, el modelo de los 12, sin lugar a duda, la iglesia de César creció mucho en Bogotá, Colombia, aunque muchos la han abandonado, hermanos, muchos se están saliendo gracias a Dios y a las oraciones del pueblo. Hermanos, la razón por la cual me incliné a hacer esto es porque estoy mirando yo iglesias que yo conozco, no voy a nombrar nombres, y he estado orando por ellos, hermanos, y me duele mirar cómo esta organización se está infiltrando en muchas iglesias cristianas y han sido engañados, hermanos. Y entonces yo le dije al Señor, pues yo he escuchado muchos testimonios de personas que aún han desaparecido, hermanos. Esta es una mafia, una organización que si la persona se les pone al tú por tú, ellos tienen tanto poder y tanto dinero que lo desaparecen. Dice, gracias a Dios, porque muchos de los que han estado ahí se han salido. Castellanos de inmediato, dice, le recetó el famoso espíritu de la visión a los que están con ellos. Dice que según Castellanos solo puede recibir al aceptar el modelo de los 12, de los G12. Usted no puede recibir ese espíritu solo que yendo allá. Y esas iglesias están llenas de cristianos, hermanos, no de gente que no conoce de Dios. Están llenas de cristianos. O sea que de otras iglesias están yendo allá. Esa es la estrategia de este hombre. Dice, el espíritu de la visión, multitudes reunidas durante la convención anual en Bogotá, Colombia, en relación a la numerología del 12 que alega el pastor Castellanos, enseñando que así fueron como se multiplicó la iglesia. Escuchen bien, eso es falso. Por favor, lea bien el libro de los Hechos. Dice, y encontraron que la iglesia primero creció. ¿Con cuántos creció la iglesia? Cuando el día del Pentecostés, ¿cuántos estaban reunidos? 120, ¿verdad? A los que fueron llenos con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor Jesucristo les predicaba a 5,000, a miles y miles. Pedro les predicó a 5,000, a 3,000. Pero cuando llegó ese día, bueno, eso fue después, en el día del Pentecostés, solo había 120 reunidos. Él dice que porque los 12 fueron los que siguieron al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo que formara 12 y que esos iban a alcanzar a todo el mundo. Voy a hablar de este personaje también. Él se llama Cash Luna. Yo no sé, hay algunos aquí de El Salvador, ¿verdad? De México, de Colombia, ¿no? De Guatemala. Ok, este personaje, hermanos, mírenlo bien. Yo no quiero decir que yo por poco caigo, pero a mí me estaba atrayendo las predicaciones de este hombre hasta que yo empecé a investigar y descubrí que era uno que estaba envuelto en el G12, pero él no le llama G12, le llama D12, ¿verdad? Este hombre, miren la iglesia que tiene. Es una iglesia, se llama Iglesia Casa de Dios, con 20,000 miembros, hermano. A mí me habían hablado mucho de él y siempre la curiosidad me llamaba la atención porque decían, ese hombre está parado y usted está allá y nada más le hace así. Y se cae usted. Yo dije, santo, eso solo lo había visto yo en la televisión y con el hermano Benny Hinn. Y hubo una persona que me regaló un set de DVDs de él y de sus enseñanzas, y yo lo miraba y sí, decía, santo, un hombre lleno de Dios, me gusta cómo predica, esa unción que tiene. Y me puse a investigar de él y encontré que él también tiene esa organización, pero él le cambió el nombre, se llama el D12. Esa es su iglesia de él. Mire, esa es la iglesia allá en Guatemala. No recuerdo el lugar, pero si hay alguno aquí de Guatemala, saben lo que les estoy diciendo. Esa iglesia la fundaron en la cima de una montaña, de un cerro. Tiene 20,000 miembros, se llama la Casa de Dios. Él dice, hermanos, que él es el ungido. La palabra ungido en griego quiere decir Cristos. Cristos, el Señor cuando habló ahí en Mateo, cuando habló en Mateo, que dice que vendrán muchos Cristos en mi nombre, vendrán muchos ungidos en mi nombre. Él dice que Él es el ungido, que Dios lo escogió, que el Espíritu Santo lo está usando. Él se hace pasar por Cristo, porque el ungido solo es Cristo.
Dice Mateo 24, porque él se levantarán falsos cristos, dice, y falsos profetas, se harán grandes señales y prodigios, que de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Wow, está tremendo con este. Ahora vamos a ir a los famosos encuentros. Les voy a relatar un poquito lo que pasa en los encuentros, hermano. Cuando usted va ahí, pues Jesucristo no ha limpiado sus pecados. Lo que Jesucristo hizo en la cruz para ellos no ha sido suficiente. La sangre que Él derramó no fue suficiente para limpiarlo a usted de los pecados. Usted tiene que ir ahí, confesar sus pecados, escribirlos en una hoja, clavarlos en una cruz, y después en la noche en la montaña incineran esa cruz para que sus pecados sean borrados totalmente. Ustedes creen que eso es de Dios, ¿verdad que no? Que ahorita vamos a ver más. Dice, los encuentros y las prácticas de la regresión. En el país centroamericano de Guatemala también existe un señor llamado apóstol, que al igual que César Castellanos habla de ser uno de los iluminados para llevar un gran avivamiento. Dice, leamos un texto de su página del web. Eran 60 personas en la congregación. El Espíritu Santo se derramó sobre muchos de ellos en un culto, dejando embriagados a los asistentes, tal como sucedió con los discípulos en el día del Pentecostés. Desde entonces la iglesia ha experimentado un crecimiento sobrenatural, pues muchas personas hambrientas y sedientas se han acercado al Señor buscando el toque del Espíritu Santo en sus vidas. Son 20,000 miembros los que asisten. Dice, fue así como en febrero de 1999 comenzaron los encuentros. Palabra del pastor Luna en su página web. Déjenme aclarar algo, hermanos, y lo dice la palabra de Dios. Ustedes han leído, nuestro pastor ha leído también, donde dice, cuando ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, ¿ellos andaban borrachos? Fíjense bien la pregunta, ¿ellos andaban borrachos en el Espíritu? Ok, no se ofendan, ok, estamos aquí aprendiendo, yo estoy aprendiendo también. Ellos no andaban borrachos. Los israelitas que los estaban observando, ellos fueron los que dijeron, esos hombres están borrachos. Dice la palabra de Dios que ellos estaban sentados cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y los bautizó, y fueron llenos y aparecieron lenguas como de fuego. En ningún momento dice que se andaban revolcando y andaban como borrachos. Los que estaban mirando, que eran de muchos, ahí ahorita lo vamos a leer, que eran de muchos pueblos, ciudades, naciones, ellos dijeron, esos hombres están borrachos. Y Pedro se enojó y se paró y les dijo, hey, es la hora tercera, ellos no están borrachos, ellos están llenos. Y ahí dice en Hechos, entonces ellos están, ¿por qué les digo esto? Porque ellos dicen que para usted ser lleno por el Espíritu Santo, usted tiene que emborracharse, ir a esa iglesia, oren por usted y recibe el espíritu de borrachera, y usted empieza a hacer un desorden, a brincar en las bancas. Dios es un Dios de orden, dice la palabra de Dios, que todo se tiene que hacer con orden. Incluso Pablo está hablando que cuando alguien está hablando en lenguas, que no sean más de 3 y que uno interprete, ¿no es cierto? Así dice la palabra. Pues lo que ellos hacen es diferente, hermanos. ¿Es eso de Dios? No es de Dios. Eso es del demonio, y ahorita vamos a estar mirando en los famosos encuentros. Eso es lo que ellos hacen. Hay 4 encuentros, hermanos. Cuando usted llega al 4 encuentro, usted ya no se puede salir de ahí, y usted está tan convencido que usted no le dice nada ni a su padre, ni a su mamá, ni a su hermano, ni a su pastor, ni a nadie le tiene que decir nada, y nadie lo puede sacar de ahí. Solo la voluntad de usted. Solo usted mismo se puede salir si usted quiere. Dice, el primero es el preencuentro. En eso está bien, todos están invitados, lo hacen al aire libre, lo hacen en campañas grandes. El segundo es el encuentro. Luego viene el posencuentro y el reencuentro. Eso es donde ellos los llevan a una montaña. Ellos casi te desnudan, me dijo. Ellos te van a quitar todo para saber qué es lo que tú llevas. Ellos están bien. ¿Y sabe por qué lo hacen, hermano? No cámara, no celular, no nada. Porque lo que ellos están haciendo es en contra de la ley. Y ellos no quieren que usted tenga pruebas para demandarlos y denunciarlos.
Si yo le platicara todos los testimonios que he escuchado de estas mujeres que se han salido de esos encuentros y de lo que ellos le hacen y que los mismos pastores le están haciendo ahí, usted no me creería hasta hoy escuchar. Esos son los preencuentros, mire, se llenan de multitudes. Si ustedes van a escuchar en la radio, hay radios conocidas que dicen el famoso encuentro, venga y que vaya a recibir el Espíritu. Y ahí van muchos cristianos, porque yo he mirado que se llenan de preencuentros. El encuentro, posencuentro. Lo que hacen también ellos, hermano, le dan una vela a usted, le dan una toalla y usted se tiene que quemar para sentir dolor. ¿Qué es lo que hacían los del Opus Dei? Se flagelaban, ¿verdad? ¿Acaso está bien que nosotros nos hagamos tatuajes, nos lastimemos el cuerpo, nos lo cortemos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que respetar, jóvenes, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esto ya no es de nosotros. Nosotros fuimos comprados, dice la palabra de Dios, que cuando el Señor Jesucristo, cuando yo acepté al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo pagó por mí. Entonces yo ya no me pertenezco. Mi cuerpo, alma y espíritu ya le pertenecen a Jesús. Yo ya no puedo hacer nada con mi cuerpo porque Él me pagó a precio de sangre. Entonces yo le pertenezco a Él. Yo ya no puedo hacer nada y decir, este es mi cuerpo y a mí que yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Si yo acepté al Señor Jesucristo y soy cristiano, tengo que respetarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de mí y ya no es propiedad mía, ahora soy propiedad de Él. Lo que hacen en los encuentros y reencuentros, hermanos, ellos le hacen a usted una regresión. Ahí están en las velas, mire, se están quemando, ellos se queman para sentir más dolor. ¿Por qué? Porque dicen que entre más dolor usted siente, más se santifica. ¿Me entiende? Ahí están los muchachos, miren, nada más les taparon los ojos. Dice, tanto el pastor Castellanos como el pastor Luna son expertos en sacar las sagradas escrituras del contexto. Ellos hablan de la palabra de Dios, pero la sacan del contexto, hermanos. Dice, otras veces afirmando lo que realmente nos dice el pasaje. En los famosos encuentros del G2, el pastor Luna, se les insta a los participantes a recibir el espíritu de la borrachera, alegando que los discípulos del Señor también lo recibieron. Esto es completamente falso. Al contrario, Pedro, dice, enojado, hizo esta comparación. Dice Pedro, refutó esta comparación con ese espíritu. Y cabe mencionar que los israelitas, escuchen, dice, en ningún momento dijeron que los veían tambalearse como borrachos. Ellos pensaban que estaban ebrios porque los oían hablar como en otras lenguas.